quiero esta mañana ayudar a algunos que han estado quizás creyendo por un milagro, han estado hablando la palabra, las confesiones correctas, han estado caminando, pero parece que como que reciben la unción en un momento y luego pierden, luego como que vuelve, luego como que se va. O algunos que están haciéndose preguntas, Señor, pero ¿por qué si yo soy cristiano? Todavía estoy en esto, porque esto no cambia, porque esto no pasa. Señor, si sabes que estoy siendo fiel, estoy en esto, en esto, en esto, en esto, pero algo no se da. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Y he titulado esto, lo que piensas tiene consecuencias. Diga conmigo, lo que pienso tiene consecuencias. Una vez más, lo que pienso tiene consecuencias. Sabes, a veces no nos damos cuenta cuán delicado es lo que pensamos. A veces tenemos pensamientos que son tan naturales y parte nuestra que pensamos que todo es así y que todos piensan como pensamos. Hasta que empezamos a encontrarnos con personas que de repente vemos que piensan muy diferente a nosotros y por eso están viendo otras cosas en su vida. Y aquí quiero llevarlos a una escritura porque mientras venía en el vuelo estaba orando. De hecho, días antes yo era, Señor, ¿cuál es la palabra? Uno está buscando siempre, Señor, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la palabra? Pero la palabra que Dios me dio mientras venía en el vuelo, de hecho tuve un vuelo complicado, 6 horas de retraso, llegué a la 1:30 de la mañana, fue como, wow, ¿qué pasó, Señor? O sea, fue un momento hasta de ejercitar cómo pensaba, porque llegó un momento en que pensé, ¿será que me tengo que bajar del avión? ¿Será que esto se va a caer con tanto problema? Y usted tal vez se ría, pero tal vez en lo que voy a compartirle se va a dar cuenta dónde hay pensamientos que usted necesita cambiar y reemplazar. Y la escritura que vino a mi corazón está en Proverbios 23:7, que dice, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Repítalo conmigo, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Note que no dice como piensa en la cabeza, dice como piensa en el corazón. Yo sé que algunos dicen, oye, yo no sabía que uno puede pensar con el corazón. Pero el corazón está hablando realmente de algo más allá de la bomba cardíaca. Está hablando de una dimensión espiritual. Pero quiero que hoy aprenda que su alma, donde está en su mente, donde están sus emociones, es una ventana de puerta a una dimensión más profunda, que es la dimensión del espíritu. Pero hay pensamientos arraigados en nosotros que usted ya no piensa, pero actúa en ellos, porque son parte de usted. Voy a poner un ejemplo muy natural. ¿Cuántos en la noche, cuando está terminando el día, a usted le tienen que recordar que se tiene que lavar los dientes? Usted ya hace eso como un acto, es verdad. ¿Pero por qué? Porque lo ha repetido tanto que ya es parte de usted. Ahora, no estoy hablando de que lavarse los dientes es profundamente espiritual y del corazón. Lo que estoy tratando de ayudarle a ver es que a veces hay cosas que son ya tan parte nuestra que no tenemos que volver a recordarlas, las actuamos. Pero es porque hoy ya están arraigadas dentro de nosotros. Así hay cosas que dice la Biblia, como piensa el hombre en dónde. Así que, o sea, a veces si tú quieres saber por qué hay cosas que no funcionan en tu vida, porque a veces estás en la palabra pero ves que a otro le sirve pero a ti no. Hoy donde te quiero llevar es que a veces bajo la unción podemos en un momento recibir algo, pero lo perdemos porque no sabemos retenerlo, porque no hemos llegado a reemplazar el pensamiento que está equivocado y no sabemos que necesita ser reemplazado. Entonces, vamos a mirar que Mateo 4:23, la escritura dice esto, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, aquí nos dice que Jesús, mientras estuvo en esta tierra, él anduvo haciendo un par de cosas, pero dice aquí predicando y qué, enseñando. O sea, hay dos palabras aquí que son muy importantes. Hay algo que es la predicación, pero hay otro elemento que es la enseñanza. En la predicación, como hemos estado viendo esta mañana, ha habido una unción acá y esa unción ha traído para usted sanidad. Algunos ya la han evidenciado, otras mientras irán de camino a casa empezarán a ver la manifestación, otros en los días siguientes usted dirá, wow,
me levanté y no tengo nada, gloria a Dios, pero fue la unción y es por la predicación. La palabra, como el pastor la ponía, ¿cierto? Usted necesita aprender que cuando viene a la casa de Dios está expectante, porque usted está poniendo una demanda en una realidad. Pero luego viene otro aspecto y es la enseñanza. Y la enseñanza tiene otra connotación porque es la manera como usted oye lo que se le enseña. Diga conmigo, la manera en que oigo tiene consecuencias. A ver, de pronto uno llega muchas veces a la congregación y van a dar un tema y uno dice, ay, no, ese yo como que no lo necesito. Ese como que no me gusta. ¿Qué es lo que pasa? Cerraste tus oídos a la enseñanza que puede reemplazar la manera en que piensas. La manera en que piensas es la que determina qué tanto puedes caminar en una bendición de Dios, no solo en un momento, sino en el tiempo. Y ahí es donde viene algo que Jesús siempre hacía, predicaba, enseñaba y luego ¿qué hacía? Sanaba enfermedad y, ahora viene otra palabra, dolencia. Es interesante. Hay dolencias que no necesariamente es un síntoma físico. Y hay dolencias que tienen otras connotaciones. Hoy tenemos mucha gente en dolencias, ansiedad, depresión, sensaciones que no entienden por qué a veces las cosas están, pero no está satisfecho con nada. Con todo, es como que algo falta, algo está allí. Y vamos a decir que nuestra libertad o esclavitud depende de lo que tú piensas o de las verdades en donde arraigas tu pensamiento. Entonces, voy a tratar de meterme aquí un poquito denso, pero hoy estamos viviendo una época que se ha denominado posmoderna. Algunos ya la llaman poscristiana. Pero el concepto posmoderno, especialmente en nuevas generaciones, es que no hay verdades absolutas. Entonces, tú tienes una verdad, yo tengo mi verdad y finalmente cada uno está feliz porque tiene la verdad que quiere. Y eso suena bonito, pero la verdad que tú piensas que crees va a tener consecuencias porque lo que has abrazado como verdad y estás pensando se va a probar en el tiempo si es verdad o no. ¿Cómo se va a probar si es verdad o no? Lo que es verdad va a tener un buen fruto, lo que no es verdad que va a traer mal fruto o una consecuencia negativa. Y aquí es donde Dios nos da su palabra. Ahora, yo sé que muchos de nosotros pensamos, bueno, pero es que la Biblia, pastores, que usted no entiende, la Biblia eso la hicieron los hombres. Ya estamos, pastor, ya estamos en el 2023. Usted necesita actualizarse un poquito porque es que hoy la ciencia, hoy los científicos, hoy, no. Yo lo que quiero decirte es que necesitas entender algo. La Biblia no es un libro que evolucionó en el tiempo. La Biblia es un libro que Dios nos trae de la eternidad antes de que el tiempo fuera y la trajo para el tiempo para que tú y yo podamos entender los tiempos de lo que Dios ya habló que sería y seguirá siendo. Y eso coloca la Biblia como es un libro eterno con unas verdades eternas, verdades inmutables y verdades que no cambian. Ah, no, pastor, pero es que mire, es que eso de que la Biblia, hoy estamos batallando la identidad de género, por ejemplo. Entonces la identidad de género, pastor, es que eso es de los antiguos, eso es de los viejos tiempos, eso pasó de moda. No, tú puedes determinar lo que quieras, pero lo que piensas, estoy diciendo, tiene consecuencias. Muchos hoy han optado a una hasta por transicionar. Pero la pregunta es, si es tan bueno, ¿por qué tantos jóvenes hoy se están dando cuenta y quieren regresar? ¿Y por qué los medios no cuentan eso? Qué silencio, de repente se puso todo complejo aquí, ¿cierto? Y la pregunta entonces ¿debemos estar solamente para que alguien se sienta bien o debemos estar es para que alguien no se destruya adelante? Estoy diciendo que todo lo que pensamos tiene consecuencias. Dios, que es soberano y que entiende, no creó un manual para hacernos la vida difícil. Los 10 mandamientos son no harás. No, los 10 mandamientos tienes que verlo como un padre que deja a sus hijos
un manual de conducta que debe ser leído de esta manera. Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño y una vez lo encontré metiendo los deditos en el tomacorrientes y él estaba tratando de explorar. Ahora, ¿yo qué le dije? Ay, mi vida, ¿te ayudo a ponerlos? Es que tú lo que quieres y como sientes, yo creo que lo que sientes está bien porque es la verdad que quieres conocer. Bueno, hubiera conocido al Señor más rápido, ¿cierto? Pero mi respuesta, ¿cuál fue? No, Juan, no. ¿Se asustó? Claro, dijo mi papá, ¿qué hice? Pero en el afán de un padre por no ver a su hijo electrocutado, lo que hice fue pregar una alerta. Cuando los mandamientos tú los ves, es una alerta divina tratando de evitarnos consecuencias por actos que no pensamos lo suficiente. O porque no tenemos la información o porque hemos sido engañados con información. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, la palabra ha cambiado culturas. ¿Acaso Roma no era un imperio en el cual se practicaban muchas de estas cosas? ¿Y qué cambió? La palabra que vino a traer una realidad al enseñarnos cómo vivir, cómo tener una familia, cómo poder levantar unos hijos, cómo poder ser hombres y mujeres de bien que pudieran proyectar vidas a tener cambios. Eso es lo que son las epístolas. El apóstol Pablo, ¿por qué escribe? ¿Por qué dice maridos de una sola mujer? Porque era la práctica tener muchas. Algunos dicen, pero yo creo que todavía es bueno, pastor. Deberías preguntarle a los que los han tenido. Algunos dicen, con una es suficiente, pastor. Y si entiendes, Dios cuando crea a Adán y Eva, no a Adán y Esteban, sino a Adán y Eva, está pensando es en un núcleo familiar, porque escúchame, la clase de amor divino produce siempre un fruto. Otra vez, aquí es donde tú puedes ver, porque Jesús por eso dijo, el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno malos frutos. El amor produce, la clase de amor produce, hombre y mujer producen. Hombre y hombre jamás producirán y mujer tampoco producirán. Ahora, aquí es donde la Biblia, como tiene una verdad eterna, nos está dando directrices desde la eternidad para que no importa la época, esas verdades puedan venir a nosotros y llevarnos adelante. Lo mismo empieza con otros temas, como por ejemplo el cultivar la tierra. ¿Por qué dijo Dios la tierra deben rotarla, no deben cultivarla solo en la misma? ¿Por qué? Porque la tierra se va a esterilizar. Eso está en la Biblia. La Biblia también nos habla de la alimentación. La Biblia también nos dice no coma tanta grasa. Dice, ¿dónde está eso, pastor? ¿Dónde está eso? Dios nos da inteligencia. Pero Thomas Greeley, un hombre que fue el fundador del periódico, un periódico en Nueva York que se llamó el New York Tribune, tuvo esta frase: es imposible esclavizar mental o socialmente a un pueblo que lee la Biblia. Otra vez, es imposible esclavizar social o mentalmente a un pueblo que lee la Biblia. Quiero que lo medites por un momento porque esto tiene múltiples aplicaciones. En una época en donde la gente estaba batallando por su libertad, que no es diferente a la que tenemos hoy, si tú entiendes la reforma protestante, lo que ocurrió es que cuando Martín Lutero empezó a leer la Biblia lo que le trajo fue un pensamiento y una capacidad reflexiva. Contrario a lo que muchos piensan, que si lees la Biblia te embruteces. No, la Biblia te vuelve inteligente. La Biblia lo que te vuelve es sabio. La Biblia lo que te enseña es a aplicar el conocimiento que has adquirido para aprovecharlo de la manera correcta. Si la educación per se y por sí misma fuera suficiente, en Cali no tendríamos carteles que se educaron en Harvard para delinquir. Luego, la educación sin una moral, que es lo que Dios enseña, solo genera criminales más educados. Y cuando tú vas a la palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene y para qué está diseñada? Para ayudarte a filtrar tus pensamientos de manera que pienses adecuadamente. Entonces voy a irme metiendo aquí a un poco más allá. ¿Crees? Y aquí viene mi primera pregunta. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y algunos, amén, hermano. Quiero que la mires en detenimiento.
¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios sin errores? Porque algunos ya dicen, no, la verdad es que mire, es que de pronto se descachó Isaías cuando la escribió, de pronto Elías, de pronto Pedro tal vez no tuvo la revelación, pero aquí la palabra lo que nos dice es que la Biblia es la palabra profética más segura en la cual podemos usted y yo escuchar. ¿Por qué dice profética? Porque viene de la eternidad para nuestro tiempo. Ahora, la respuesta a esto que te acabo de preguntar es importante. ¿Por qué? Porque si crees que es la palabra de Dios, atesorarás leer esa palabra. Porque solo por esa palabra puedes entender que puedes estar seguro en tu manera de pensar. ¿Qué dice la Biblia? Y no voy a ir a la cita, pero en Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que ¿qué? Que una espada de dos filos que penetra hasta dónde. Dice hasta los huésanos, hasta los tuétanos, pero lo que está tratando de revelar es esta. Es la única capaz de separar, dividir, hacer a un lado, dice dos cosas, los pensamientos de qué? De las intenciones del corazón. Ah, voilà, o sea que aquí está. O sea que la Biblia nada más es la única que nos puede ayudar a auscultar cómo pensamos allá adentro. ¿Qué son los pensamientos que tenemos arraigados que sin la palabra nunca sabrás por qué generación tras generación en tu familia tienen un mismo problema? ¿Por qué en mi familia todos se separan, todos se mueren a los 40, todos les da cáncer, todos les pasa esto? Y entonces solo estamos esperando desde lo místico que un día, ¿se acuerdan el hombre del estanque de Bethesda? ¿Cuál era el pensamiento del hombre del estanque de Bethesda? ¿Creía él en milagros? Claro, pero ¿qué tipo de milagros? Él esperaba que un día un ángel bajara y cuando se moviera el agua pudiera entrar. Su pensamiento, ¿dónde lo tenía condicionado? A que solo podía ser sano si entraba en el estanque. Ahora Jesús, la vida misma, el sanador, se le presenta y le dice, estás enfermo, ¿cierto? Sí, y lo que pasa es que estoy tratando de llegar al estanque, pero cada vez que trato de llegar otro se me adelanta y llega. Eso es como pensar, bueno, tal vez esa palabra que fue dada, habían cuatro, tal vez no era para mí, los otros cuatro, tres se sanaron, pero yo no era. Pensamiento, pensamiento. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a venir a tratar de ponerte en duda de lo que piensas de Dios. Por eso el diablo va a trabajar, número uno, en cuestionar la integridad de Dios. ¿Cómo se cuestiona la integridad de Dios? Número uno, cuestionando su palabra. No, tal vez lo que dice la Biblia no es así, lo que pasa es que usted necesita interpretarla. Se necesita a veces tener un PhD para desfigurar la Biblia. ¿Qué quiere decir, pastor? Que Dios dejó un libro para que los sencillos la entiendan y los sabios se enreden en su astucia. O sea que la Biblia es para todos. Son las buenas noticias empacadas en un formato en donde cuando dejas que la palabra renueve tu manera de pensar, cosas cambian. Ahora, entendido esto, vamos a decir que cada uno de nosotros tiene lo que se llama una cosmovisión. Cosmovisión, diga conmigo cosmovisión. ¿Qué es eso de cosmovisión? Es la manera como tú entiendes las cosas. Y el problema es que a veces nosotros hemos venido a Cristo, aceptamos a Cristo, pero todavía no hemos entendido cómo reemplazar nuestra cosmovisión. Entonces tenemos a Cristo, somos cristianos, pero todavía tenemos pensamientos que hacen de nosotros una cosmovisión, cosas totalmente opuestas a las que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos, empezamos a perseguir las cosas de Dios, pero como no hemos entendido buscar el pensamiento profundo y no lo hemos sabido reemplazar, nos suena bonito, pero no la podemos hacer parte de nosotros. Yo he estado ahí. Por ejemplo, vamos a mirar algo que es natural en medio de nosotros. No sé cuántos de ustedes han visto en las películas gringas cuando sale un bus escolar, que son esos buses amarillos, y cuando ese bus llega y va en la acera y se parquea y prende la señal de rojo y le salen hasta unas aletas que dice pare, todo el mundo se detiene. Ahora, no sé cómo es en México, pero en Colombia no tenemos esos buses. No sé si en México los tienen. ¿Eh? Colombia, los chicos están bajando y ¡brum! La gente está pasando. ¿Por qué? Porque no tienen un concepto
de la dignidad de la vida como lo tenían en Norteamérica. Ahora, no pensamos en eso, porque asumimos que eso vino de la nada. Ambulancias, ¿por qué en Estados Unidos usted mira, cierto? Cuando va a la ambulancia, tienen un carril central y ancho y pasan de lado. Pero cuando uno oye la sirena en Estados Unidos, usted mejor se orilla y parquea. No sé cómo es acá, pero en Colombia la gente dice, uy, ambulancia, me ayuda, y se meten detrás. Con el riesgo de que podrían estrellar la ambulancia y acabar al mismo persona que está herido. ¿De dónde está la diferencia? ¿Por qué unos piensan de una manera y otros no? Lo voy a decir por una palabra: dignidad humana. Ahora, muchas personas tienen la idea, no, la dignidad humana vino de los griegos, de los clásicos, ¿cierto? Eh, no, el concepto de dignidad humana viene de la Biblia. Respeto por prójimo. Ahora, en esa cosmovisión, si esto fuera tan evidente, escúchame, en México y en Colombia, la vida, si fuera más alta, voy a decirlo de esta manera, si el amor por la vida no es más alto que el amor por el dinero, no hay nada que hacer en una sociedad. Voy a ponerlo de otra manera. Hoy hablamos de corrupción y decimos, los políticos son corruptos. Nos dicen, amén, hermano. Pero escúcheme, si el pueblo no fuera corrupto, no habría políticos corruptos. La pregunta es esta: ¿cómo está tu amor a tu prójimo? Mira la pregunta que te estoy haciendo. ¿En qué nivel está el amor a tu prójimo? ¿Es el amor a tu prójimo mayor al amor por el dinero? No tienes que responder, pero eso te dará la respuesta de qué negocios haces, qué transacciones recibes y de qué manera te mueves en ciertas cosas, porque si amas a tu prójimo lo pensarías dos veces. Voy a dejarlo ahí. Cosmovisión. Cuando entendemos un pensamiento que una cultura abraza, esto cambia toda la vida. Ahora, si la vida vuelve a ser sagrada, y vamos a ir a Juan 8, 31, 32, Jesús dijo lo siguiente, dice, voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, verso 31, dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? Todos citamos la verdad, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cómo conoces la verdad? Número uno, permaneciendo en dónde? En sus enseñanzas. O sea que la palabra lo que está haciendo es cambiar mi cosmovisión para que entonces mi familia, mis generaciones vivan de una nueva manera abrazando la ley divina de Dios para mi casa. Y ahí es donde tú puedes esperar una prosperidad integral en tu familia. Entonces, vamos a ir a Santiago 1:21. Miren lo que dice en la traducción en lenguaje actual. Santiago 1:21 dice así. Santiago 1:21. Por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. La pregunta es, ¿qué es hacer lo malo? Porque si no tuviéramos algo que nos dijera, esto está mal, pues la verdad de cada uno diría, no, pero es que a mí me funciona. Pero dice, más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado, porque ese mensaje tiene el poder para salvarlos. Entonces, fíjate lo que está diciendo, en el mundo hay maldad. Estamos dándonos cuenta de que hay maldad. ¿Cómo va a cambiar el mundo? Cuando tú y yo cambiemos porque abrazamos más las verdades de Dios que las verdades que estamos encontrando allá afuera. Empezamos a decir, oiga, yo antes tenía una ropa vieja, andaba haciendo lo malo, pero me voy a poner ¿cuál? La nueva. ¿Cómo lo hago? Dice con humildad. ¿Qué es humildad? Humildad. Nuestra cultura ha cambiado. Ya nosotros decimos, ay, tan humilde, y lo que quiere decir, ay, tan pobre, tan vaciado, no tiene plata. Pero humildad, la palabra humildad lo que está diciendo es alguien que tiene una actitud de poder reconocer un error y apartarse. O sea que recibir con humildad quiere decir que cuando vengo a Dios, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa mucho que a veces yo estoy leyendo la Biblia y leo un pasaje y digo, ay, no, esto no es para mí, esto es para fulano. En el servicio pasa mucho, ¿cierto? Uno ve a los esposos, ¿cierto? ¡Pum! Codazo. ¡Ay! Eso era para ti.
No, 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 escúchame, siempre la palabra de Dios viene es primero a nosotros. Pero humildad es que cuando yo escucho algo y no me gusta, no cierro el libro. Al contrario, eso que me golpeó, yo voy a ir a buscar un poco más de qué es lo que dice Dios ahí, porque ahí es donde el Espíritu Santo me está ayudando a cambiar el pensamiento que está profundo acá. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos yendo un pasito más? Vamos a Mateo 13 y vamos a entender cómo Jesús lo enseñó desde la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13. Jesús dijo esto en el verso 12 antes de llegar a la parábola. Siempre nos saltamos a veces este pasaje, pero dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Me gusta esta nueva traducción viviente. A los que escuchan mis, ¿qué? Se les dará más comprensión. Voy a decirlo de otra manera. Si tienes una actitud humilde para decirle: Señor, quiero aprender, Dios lo que dice es: te voy a dar comprensión, te voy a enseñar a entender para que tú seas alguien que camina de otra manera en este mundo. Y tendrán conocimiento, dice, en abundancia. Es decir, Dios te quiere dar conocimiento para el área donde estás en gobierno, estás en los medios, en las artes, en los negocios. Lo que está diciendo aquí es que Dios te promete: si tienes el corazón humilde, Dios quiere darte conocimiento. En estos días estaba sentado con alguien y hay una persona que conozco de la congregación y es un hombre y lleva muchos años y no despega en los negocios. Es por más, y le vienen unos negocios y me dicen: no, yo voy a, mire, tengo este negocio y me vas a salir esto, y son los millones. Y pasa el mes, pasa el año y sigue igual. Y hace poco estaba hablando con alguien que es una intercesora y estábamos hablando y dije: ¿qué pasa con fulano? Y ella me dice: pues yo no sé, pastor, pero es que yo lo que en oración escuché del Señor decir fue: aún no ha hecho un ajuste, y si lo bendigo grandemente se pierde. ¿Cómo así? Escúchame. Dios es un padre que, como conoce tu pensamiento subyacente, a veces no puede desatar algunas cosas sobre ti porque las destruirías. Voy a dejar que sink in. Uno están allá como: ¿cómo así? Porque a veces como que nosotros pensamos, algunos son de la vieja guardia, entonces algunos recuerdan el libro de Petete. Aquí no hubo Petete en México. Era un librito de un personaje llamado Petete y supuestamente todo era: el libro gordo te enseña, el libro gordo divierte, era un eslogan. Pero a veces nos aproximamos a la Biblia como solo el libro de las promesas para lo que yo quiero de capricho. Y Dios, más que solo concederte una bendición, quiere bendecir tu vida integral. ¿Estamos hasta aquí? Entonces dice aquí: y tendrán conocimiento en abundancia, les daré más comprensión, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Ay, no, pero Dios sí que es injusto. Nosotros a veces pensamos, cierto: uy, pero hoy en día, ¿cuál es el pensamiento gobernante? Pues si no trabaja hay que darle bono. Pasa eso en México, yo no sé, pero en Colombia está pasando. Y en Estados Unidos me he dado cuenta. Pero la Biblia dice otra cosa, dice que el que no trabaja, que no coma. Y por eso el apóstol Pablo saca una epístola donde dice: el que robaba ya no robe más, sino trabaje, y ahora con sus manos produzca. Y luego que produce dice: ahora comparta con alguien. ¿De qué está hablando? Está hablando de pasar de una vida demandante a una vida de ofertante, a una vida donde tú te vuelves una bendición y no estás esperando siempre que te suplan. Pensamiento subyacente. Pero en una cultura puede ser enseñado algo que es contrario a la Biblia. La pregunta es: ¿con qué te vas a quedar? ¿Con la cultura o con la palabra? Y en los negocios, Dios, que Dios dice: yo te quiero dar conocimiento. Dice: pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Entonces, recordemos la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, si la has leído, hay 4 terrenos. ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál es el primer terreno? Dijo Jesús: el sembrador salió a sembrar y alguna semilla cayó ¿dónde? Muy bien, junto al camino. Entonces, primer terreno, junto al camino. Segundo terreno, y otra semilla cayó dice, pedregales o piedras. Y el tercero dice, cayó
espinos. Y el último cayó en buena tierra. Entonces tenemos una vez más, junto al camino, diga conmigo, junto al camino, pedregales, espinos, buena tierra. Ahora, esto nos está hablando Jesús es dónde está nuestro corazón para que nuestro pensamiento cambie y sea correcto. La primera lección Jesús enseñó es esto: el que está junto al camino, la semilla que cae junto al camino, acuérdense que él está hablando de qué. La línea viene es el que tiene el corazón para escuchar, yo le voy a dar más entendimiento. Entonces, al lado del camino, ¿quién es? Dice la Biblia, es aquel que viene, oye la palabra, pero ¿qué? Dice, no la entiende. Entonces, es aquel que viene, se sienta y dice, ay, no, esto está como largo, esto como no me gusta, yo no sé, es que hasta ni me cae bien, porque está todo condicionado a cómo se siente. Y las emociones a veces te ahogan de poder recibir lo que Dios te quiere entregar. Entonces, tú necesitas poder venir a decir, me gusta, yo le aprendí esto a mi pastor, orejas de elefante. Aquí ustedes saben eso, ¿cierto? Tienes que poner ¿qué? Cuando vienes acá, ¿qué es lo que estás poniendo? ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué momento Dios suelta una palabra a través de quien está que va a cambiar tu manera de pensar y ahí te vas a desatar. Primer terreno. Segundo terreno, ¿qué dijimos? En piedras. ¿Y qué es lo que dice que es el terreno de piedras? Dice, es aquel que escucha la palabra y empieza, aleluya, gloria a Dios, sí, bullicioso. Pero dice luego por causa de la persecución, de la aflicción. Pero es interesante que dice por causa de la palabra. O sea, lo que está diciendo es esto: a veces cuando tú te atreves a creer, el diablo va a traer sobre ti unas situaciones adversas, pero si no sabes cómo seguir meditando en la palabra, eso se llama producir fe. La fe no es otra cosa que una convicción. ¿Una convicción con qué? Con el material de la palabra de Dios, que es una sustancia divina que va a desarraigar la basura que tenemos sembrada para ayudarnos a ir al siguiente nivel. Pero tú y yo tenemos que aprender a pararnos. Ahora que vino la pandemia fue un perfecto momento para poner en práctica eso. Como iglesia yo recuerdo los momentos donde se cerró, nadie viene, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿qué haces en esos casos? Tú simplemente sigues creyendo lo que la palabra dice. ¿Por qué? Jesús dijo estas palabras: cielos y tierra pasarán, pero ¿qué? Mis palabras no pasarán. ¿Por qué no van a pasar? Porque son eternas. Los tiempos cambian, la eternidad sigue estable. Lo que yo traigo de la eternidad para mi vida se mantiene. Pero en esos momentos de la aflicción, y aquí te estoy hablando, tú has estado creyendo por una sanidad, has estado creyendo por un negocio y ¡pum!, se te derrumba. No pienses que lo que te falta es declarar más. No pienses que quizás lo único que necesitas es celebrar más. Tal vez lo que necesitas con lo que te estoy diciendo es decirle: Señor, ¿cuál es el pensamiento arraigado en mí que es oculto en este momento y que me está impidiendo ir a lo que tienes para mi vida? ¿Cómo puedo echar raíces? Porque dice que aquí este es de corta raíz, no tiene raíz, no tiene profundidad. O sea que tú necesitas profundidad. Escúchame, no es la palabra que sabes, es la profundidad de la palabra que sabes. Otra vez, no es el versículo que tienes memorizado, es la revelación de ese versículo que ha hecho en tu vida cabida. Eso es lo que se llama meditar. Eso es lo que dice Josué: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué voy a hacer? Meditar. La palabra meditar es musitar. ¿Cómo vas a reemplazar pensamientos cuando empiezas a tomar la palabra? Al principio, cuando yo empecé a leer la Biblia, yo pensé que la Biblia era lectura rápida. Entonces yo recuerdo cuando quien me discipulaba me dio la Biblia y me dijo, pues, léete el Nuevo Testamento. A los 3 días dije, ya me lo leí. Yo dije, terminado. Dijo, no, así no se lee la Biblia. La Biblia tú tienes que aprender a ir en ella, y de pronto cuando hay un pensamiento que te llama la atención, acampa, medítala, obsérvala desde diferentes ángulos, porque Dios ahí lo que quiere es llegar a tu corazón. Y ahí es donde Dios empieza a respaldar. Ahora, usted tiene que entender mi trasfondo. Mi búsqueda de Dios había estado en las religiones orientales y en la astrología y aún con los extraterrestres.
Entonces yo le había dejado a mis padres una carta donde yo me iba a ir a un satélite de Ganímedes, porque en ese tiempo había un libro muy famoso de Joseph Ibrahim, Yo visité Ganímedes. Hoy otra vez los ovnis están apareciendo y hay otros pocos ahí. Quiero de una vez a los que piensan eso, no, y usted tiene la revelación de los Anunnakis y los no sé qué maquis. O sea, escúcheme, son demonios. Ay, no, pastor, usted se quedó en el. No, 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 es que te habla alguien que estuvo metido allá en contacto intergaláctico. Tal vez tú te rías hoy, pero yo recuerdo cuando llegué a la palabra, uno de los primeros versos que el Señor me dio está en Proverbios, me dijo: cesa, hijo mío, de escuchar aquellas razones que te hacen divagar de la sabiduría. Y ese día entendí esto que te estoy enseñando a ti. Y yo no podía seguir pretendiendo caminar en Cristo en las bendiciones teniendo contacto extraterrestre y por el otro lado tomando la palabra. Tú no puedes esperar tener un buen matrimonio todavía con moza a bordo. Tú no puedes esperar que tus hijos se levanten en el evangelio cuando tú en la iglesia gritas aleluya, pero en la casa eres el diablo. ¿Por qué tenemos una generación que no quiere saber de cristianismo? Porque vio máscaras. ¿Por qué vieron máscaras? Porque no hemos entendido dejar que la palabra nos transforme, en donde no tenemos que actuar, tenemos que ser. Y la palabra en ti y en mí lo que nos produce es el ser. Cuando ustedes ven a su pastor aquí, ustedes pueden ver una generosidad. Él no está tratando de decir, ay, me toca hoy ser generoso porque de pronto. Al contrario, otros dicen, uy, que me coja a mí, que me toque a mí, que me toque a mí. Pero ¿cuántos están diciendo, yo quiero ser así? Ahí hay una diferencia. ¿Estás conmigo? Es donde tomas la palabra y la palabra cambia. Tercer terreno, ¿cuál es el siguiente? Espinos. ¿Qué dicen los espinos? Dice que esa va a tratar de crecer, pero algo la asfixia. ¿Qué la asfixia? Dice, afanes y riquezas. Afanes y riquezas. ¿Sabes? La Biblia dice, adquiere sabiduría y ella te dará aún oro, tesoros, piedras y todo. Pero lo primero que necesitas aprender a atesorar es sabiduría. ¿Por qué? Porque el afán de querer estar en el status quo muchas veces hace que tú no tomes la palabra y le des el tiempo. Escúchame. Hace 3 semanas celebré las bodas de oro de una familia. ¿Te acuerdas de Manolo y Mimi? Pero el testimonio de esta familia pastoralmente en estos zapatos es bonito cuando uno mira en el tiempo. A veces uno está en el día a día también y dice, Dios mío, con algunas personas uno dice, Señor, conviértelas o que te las mando, porque eso dice, Señor, pero es que son lentos, no captan. A mí por eso a veces no me gusta dar consejería, porque yo les doy consejería y salen a hacer el opuesto de lo que uno les dijo. Entonces yo digo, pues me hicieron perder el tiempo. Si ya viniste con la idea de lo que quieres hacer, ¿para qué pides consejería? Y esta pareja cuando llega, la primera que llegó fue la hija. La hija estaba alcohólica. ¿Por qué? Pues sus papás se habían divorciado. Eso es de lo que la Biblia está tratando de ayudarnos a entender. Hay unas heridas de rechazo que vienen sobre generaciones. Ella llega y ella encuentra al Señor y ella empieza a caminar con el Señor, y la siguiente que viene es su mamá. Su mamá, en medio de la separación, ella andaba con psiquiatra, andaba con pastas para poder dormir, andaba en una situación terrible. Su hijo, eh, el mayor, Manolito, de hecho, él llega a un servicio y había un mover con el que teníamos, tenía una pierna corta, venía de México, él tenía una empresa aquí, se le cerró todo, llega a Colombia y en un servicio hay un milagro, Dios hace crecer esa pierna, literalmente creció. Bueno, hoy que yo estoy acá, Manolito es el que está hoy predicando en Semillas. Dios ha venido levantándolo. Y luego están otros dos que son Rodrigo y Sebastián, y puedo hablar de ellos porque pues ya es algo público. Pero escúchame, Manolo y Mimi, ellos, la pareja, llevaban 7 años de separados. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a atesorar la palabra, empezaron a dejar que Dios trabajara, y Dios después de 7 años de separados los trajo de regreso.
Y acabo de invitar porque me dijeron fue pastor, usted ha casado a todos nuestros hijos, pero no nos ha casado a nosotros. Nosotros queremos tener también la bendición de lo que Dios ha hecho. Y hace 3 semanas, o casi el mes, pudimos oficiar con mi esposa. Ahora, yo veía que una familia, escúcheme, en 20 años, algunos están desesperados porque hace un mes le están creyendo a Dios y no ha pasado nada. 20 años. Hemos podido ver todo un proceso, pero hay un pedacito de la historia que les quiero contar, un paréntesis. Hace como unos 7, tal vez 10, hubo un momento en que empezaron a venir uno, no, pastor, nos vamos de la iglesia porque en esta iglesia ya no hay unción, en esta iglesia, no, ya no nos sentimos. Y yo dije, ¿qué está pasando? Aquí hay algo raro. Como pastores hemos aprendido y como iglesia tenemos algo que se llama las segundas oportunidades de la gente. Es decir, para mí era claro, no es como, los voy a parar en el púlpito, malditos son con maldición, ahora sí lárguense. Después de todo lo que había hecho por ustedes, ¿no? O sea, una vez mi esposa estaba en una de esas quejabanzas. ¿Alguno de ustedes ha estado en quejabanza? O sea, no alabanza, sino que mientras usted está ahí diciendo, Señor, ¿y por qué es el colmo conmigo? Ella estaba así, ella estaba allá en medio de su quejabanza y dice, Señor, pero todo lo que hice y mira lo que había sembrado. Y el Señor, el Espíritu Santo dijo, ¿qué fue lo que tanto hiciste? No hiciste lo que tenías que hacer. Y de repente ella se quedó pensando y dijo, pues sí. Es como los hijos. ¿Cuántos han oído esa frase? Cría hijos y te sacarán los cuervos. Los cuervos los volverán. O sea, lo que están tratando de decir es después de todo lo que yo les he dado. No, tú hiciste tu función de papá. Hiciste tu función de mamá. Y si puedes entender eso, vas a poder vivir feliz y tranquilo. De lo contrario, siempre vas a vivir con la mentalidad de me deben, me deben. Y entonces estábamos nosotros cuando ellos salen y trabajamos en nuestro corazón. Escúchame que te estoy hablando de pensamientos. Sobre toda cosa guardada, guarda qué, porque del mana qué. Otra versión dice la visión. Cuando tú albergas resentimiento porque alguien hizo algo contigo y no sabes soltarlo, lo que tienes es un pensamiento subyacente esperando que Dios haga algo con esa persona. Y mientras estás en eso, te acabaste de cortar de seguir al destino que Dios tiene para ti. Dios está hablando esta mañana. Yo sé por qué me dio esta palabra. Y hoy está trayendo respuesta para algunos que han estado estancados y que han estado pensando, Señor, pero ¿por qué? Ellos salen y luego escuchamos, ¿dónde estuvo el problema? La mamá, algo que no le parecía y empezó a hablar. Y lo que hizo fue contaminar a toda la familia. Tú tienes que aprender a tener cuidado con lo que hablas porque lo que expresas son pensamientos a veces arraigados en el corazón de situaciones no resueltas internas. En el caso de ella, ¿qué era lo que tenía no resuelto? Rechazo. Y una persona rechazada, no importa donde llegue, siempre va a sentir que la están mirando mal. Por eso como pastores para uno es un reto, porque uno de pronto dice, pastor, que tiene algo conmigo, ¿por qué? No me saludó, tú no sabes el lío, se acaba de morir una persona y estaba hablando al teléfono con ella. Ah, yo pensé que era que estaba conmigo enojado. No, relájate, relájate, ¿ok? O sea, la próxima vez que su pastor de pronto no lo salude, diga, no, ni me miró, ya se fue la unción de esta iglesia. No, 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 lo que necesitas entender es que hay muchas cosas que pasan. Hay momentos en los que uno como pastor está también escuchando al Espíritu Santo, por dónde es la línea, como me viste a mí, tratando de anotar. Eso pasa, muchas cosas que están pasando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Viste al pastor cómo hizo? A ti, te vi. ¿De dónde la vio? ¿Cómo la vio? ¿Qué fue lo que pasó? Uno al principio no entiende esas cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos tratando de estar sintonizados. ¿Por qué? Estamos tratando de percibir los pensamientos del Espíritu. Y es lo que tú también puedes hacer. Esto no es solamente para, uy, los iluminados. No es para todos. Último terreno, los que cayeron en buena tierra. ¿Y cuáles son los que son buena tierra? Que dice, producen fruto. O sea, la clave es que, o sea que si tú estás en algo, pero no está dando fruto, ¿dónde tienes que examinar? La raíz. ¿De qué estás alimentando los pensamientos que tienes? ¿Estás conmigo? Entonces quiero ir a algo y no sé si alguien me puede ayudar en el teclado. Porque quiero terminar orando por algo que el Señor puntualmente me dijo ahora aquí al final.
Vamos a decir que la unción, como empecé diciendo, pudre yugos, pero es la responsabilidad tuya de reemplazar tus pensamientos. Entonces fíjate que hay dos cosas. Y aquí es lo que aprendimos, gracias a Dios, con el reverendo Hagen, lo que significa fe. Fe es aprender a sembrar la palabra en ti hasta donde reemplazas los pensamientos para que lo que hay en ti sean los pensamientos de Dios, de manera que no tienes que pensar cómo responden, sale de ti. Anoche, ¿me permites compartir? Anoche, mi vuelo, como les dije, se retrasó, fueron 6 horas. Yo llegué a la 1:30 de la mañana. Gracias a Dios por mi pastor, un hombre regenerado por la palabra. Porque cuando llegó, él salió hasta, ven, dentro de la maleta. Yo estaba, perdón, pastor, se retrasó el vuelo. Yo estoy pensando, está hasta la 1 de la mañana despierto. Pero él no tenía que estar diciendo, Señor, dame paciencia, cómo es que el vuelo se tenía que retrasar y yo estoy perdiendo mi sueño. Ahora, algunos todavía están ahí. No me miren con cara de santos, porque están en proceso. Sí, somos santos de acuerdo a la palabra, pero tenemos cosas que renovar. ¿Están conmigo? Pero ya me voy a, o sea, finalmente me ayudó. De hecho, subimos la maleta y de pronto me dice, mi puerta se cerró y no tengo las llaves. 1:30 de la mañana. Ahora, ¿cómo responderías tú? Usted no está diciendo, gracias, Señor, una oportunidad para crecer, ejercer dominio propio, perdonar. Aquí es donde tú empiezas a averiguar de qué estás hecho. ¿Por qué? Porque si has reemplazado los pensamientos, ¿qué es lo que va a salir como respuesta? Como piensa el hombre en su corazón, ¿qué? Así es él. Jesús dijo, de la abundancia del ¿qué? ¿Habla qué? O sea que si lo que tú no has plantado en el corazón no está, pues lo que va a salir es otra cosa. Ahora, yo le dije, déjame intentar. Me dijo, no, espérate, porque él estaba tratando de solucionar. Él también estaba tratando, era que yo, que venía cansado, me acostara. ¿Por qué? Él no estaba pensando en él, estaba pensando como piensa alguien desde el amor. El amor no piensa en lo suyo, piensa en quién. Y es una bendición cuando tú puedes encontrar personas que están caminando, dejando que la palabra haya renovado sus mentes. ¿Por qué? Porque de repente empiezas a experimentar un pedazo de cielo en la tierra. Él pudo haber como estaba haciendo, ¿no? Un patadón y tumbar la puerta, y pues después tuviera que haber enfrentado a la pastora Ernie. Pero yo sé que no fue tanto por el temor a la pastora que no la tumbó. Pero mi punto es, tú cuando estás lleno de la palabra no dejas que simplemente tu temperamento te controle. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? La palabra de Dios en ti está diseñada es para transformar tu vida integralmente. Yo recuerdo la persona que nos alquiló el lugar donde empezamos como iglesia, un empresario floreciente, pero cuando nos alquila, yo después vine a conocer la historia. Me dijo, mira, Camilo, yo me hice cristiano y yo le prometí a Dios que le entregaba todo a él, y Dios me bendijo. Dijo, yo tenía negocios, hablando en pesos, por miles de millones. Dice, pero un día después de estar bendecido, ya no empecé a tener tiempo para él. No tenía tiempo para la palabra, no tenía tiempo de ir a la iglesia. Ya yo sabía, o sea, mi idea era que yo estaba bien con Dios. Dice, y todo lo perdí, así como llegó, todo se fue. Dice, y entendí la lección. Ahora, algunos no entienden la lección. Y aquí lo que te estoy hoy dejando es esto, porque donde quiero cerrar es en esto. Lo que el Señor puso en mi corazón es, aquí hay personas bajo tormento, bajo maldiciones, bajo ansiedad y depresión, y quiero explicarte maldiciones, porque lo que me puso el Señor fue orar específicamente a quebrar hoy maldiciones. Entonces, quiero explicarte. La Biblia nos dice en Gálatas 3:13 que hemos sido redimidos de la maldición de la ley, entendiendo que Cristo lo que hizo en la cruz fue tomar nuestro lugar haciéndose pecado para que la bendición de Abraham viniera. Esto es algo en lo cual tú tienes que meditar. Pero a la vez quiero tratar de decirte, la manera como el mundo espiritual bloquea es a través de ideas. Entonces, ¿qué pasa? Una maldición puede ser voluntaria, puede ser involuntaria, puede ser que alguien la trabajó.
Cuando tú no has crecido en Dios, tú vives de los agüeros. Entonces andas con el ojo para el mal de ojo, ¿cierto? Andas allá poniendo la mata de sábila para que la sábila te proteja. Tienes allá la cantidad de cosas, porque tu fe, ¿dónde está? No está en la palabra que está en ti, está en todas las cosas que tienes alrededor, ¿sí? En la mesa pides el salero y dice póngalo en la mesa, porque no lo coges, porque de pronto la energía de esa mala se le pasa. Ahora, eso pasa solo en Colombia, yo sé eso, frescos, o sea, solo por allá. Aquí no pasa nada de eso. Pero a veces hay personas, cuando uno camina en estos zapatos pastorales, uno encuentra cosas que uno dice, en la vida pensé que me iba a encontrar con estas. Tuve una familia en la iglesia, y por alguna razón Dios me lleva a hablar esto, que su papá los maldijo ante notaría pública. O sea, un documento: estoy maldiciendo públicamente a mis hijos, tan. ¿Sí? ¿Qué es esto? Y cuando yo llego y los conozco, me invitan a su apartamento. Dice: pastor, mire, un hombre educado con todos los títulos, dice: yo por más de que intento ir adelante, nada me sale bien. O sea, yo trato de hacer un negocio, todo se cae. Trato de ir todo, nada funciona. Y además aquí en la casa nos pasan cosas raras. Digo, ¿qué cosas? Que mi hijo a veces está jugando allá y de pronto una botella de Coca-Cola empieza a girar sola sobre el piso. O a veces mi hijo mayor, un hombre más grande que yo, va por ahí, de pronto ¡pum!, lo tumban y cae sobre la cama, o cae al piso. Yo le digo: ahora, yo estoy entendiendo que es brujería. ¿De dónde aprendió eso? ¿Se acuerdan cuando estuvo con los extraterrestres? Ustedes no saben las cosas que yo vi de ese lado. Por eso cuando vine a Cristo entendí que hay un lado oscuro, y pude ver por qué Jesús dijo: ahora yo les doy autoridad a ustedes, para que en esta tierra ustedes tengan autoridad y poder sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, escúchame, porque estoy hablando algunos de pensamientos. Algunos aquí están cautivos en la idea todavía. Ay, no, porque es que algunos son cristianos, pero todavía consultan a la bruja para algunas contras. Porque de pronto, por si acaso, es para ayudarle al Espíritu Santo, porque de pronto no es suficiente. Pero tú tienes que aprender es cómo tomas la palabra y empiezas a reemplazar pensamientos, como por ejemplo: a quien Dios ha bendecido no lo puede maldecir el hombre. Y es donde tú empiezas a meditar: Señor, yo estoy bendecido, no importa que me echen por ahí, la bendición tuya es mayor en mi vida y destruye todo lo que hay. Pero esta mañana yo quiero orar por algunos que usted sabe y está batallando porque vive en temor de maldiciones que han estado ahí. En unos momentos voy a llamar para orar por eso. Lo segundo, dije ansiedad y depresión. Hay personas, y escúchame, dolencias, por eso dije, son ansiedad y depresión. Hay algunos que han visitado al psicólogo, el psiquiatra, pero están en una angustia y siguen en una angustia. Te voy a decir, porque hay una influencia espiritual, y en algunos casos quiero que revises cuál es la fuente tuya. Te voy a decir cuál es la fuente tuya. Ay, no sé por qué estoy tan angustiada. Porque el mayor tiempo lo estás pasando en esto y no dejando que la palabra de Dios reemplace tus pensamientos. Pero la Biblia dice, empecé diciendo, la mente o el alma es la ventana del alma al espíritu. ¿Puede un cristiano tener opresión espiritual? Claro. ¿Por qué? Porque no entendiendo esto que te estoy hablando, abre puertas. Entonces, esas puertas que se abren es por las conversaciones, por lo que estás viendo. Cuando uno aprende estas cosas, usted aprende a cerrar. Se lo digo, yo era DJ también. Entonces, extraterrestre y DJ, sí. Por eso las minitecas eran intergalácticas. Escúcheme la verdad que le quiero decir. Lo primero que Dios hizo conmigo fue mostrarme el mundo espiritual a través de la música. De hecho, hice un estudio en que en su tiempo miles de jóvenes, literalmente miles de jóvenes, vinieron a Cristo, porque para mí lo que Dios me reveló era cómo ciertos grupos tenían adoración satánica. Y ahí vino la primera revelación: ¿por qué adorar lo que no existe? Y ahí empecé a entender. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, papás, por favor, no es para que lleguen a la casa a romper música y a prohibir. No, no.
Aquí necesitamos es que la palabra pueda empezar a llegar a jóvenes, pero tú necesitas empezar a hacer algo. Efesios, la oración de Efesios 1. Padre, yo te pido que los ojos del entendimiento de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi cónyuge sean abiertos. ¿Por qué? Estoy hablándote de revelación. Estoy hablando de pensamientos que están ocultos y que nos parecen inofensivos. No nos parecen importantes y sin embargo son los que están determinando el curso de acción de nuestra vida. Así que quiero orar por personas que han estado batallando. ¿Por qué? Porque la unción pudre el yugo. Entonces, ¿qué es lo que va a romperse? Lo que sobre ti ha estado trayendo unos pensamientos que es como una nube oscura. Y esa nube oscura es que tú no le ves propósito a nada, no ves esperanza en nada, nada funciona, nada te hace reír, nada te levanta. Es algo espiritual que está sobre ti. Pero en la luz de lo que te he estado enseñando y toda la palabra que he dado es para esto, para que luego entiendas la responsabilidad de tomar la palabra y empezar a tomarla dentro de ti. ¿Estamos? Y por último, quiero orar personas batallando con ataduras sexuales y confusión de identidad. Ahora, yo voy a hacer un llamado a esos tres grupos simplemente a que tú vengas aquí. Usted no va a decir, es que aquí están los de qué. Nadie tiene que conocer tu situación y tu batalla, pero Dios sí la conoce. Pero el principio fue lo que dijo mi pastor. O sea, si tú respondes, hay una unción en este momento disponible para liberarte de esto. Amén. Así que me gustaría es que primero todos nos pongamos de pie. Y lo más importante es que si tú estás aquí y es tu primera vez, tu segunda vez, tal vez eres simpatizante, pero nunca has hecho a Jesucristo tu Señor y Salvador, este es el primer paso, porque la Biblia es un libro sellado hasta que tú no invitas a Jesús y le dices: Señor, hoy te reconozco como mi Señor, como mi Rey, quiero aprender de ti. Esa es una actitud de lo que estaba hablando, de humildad, de decir: Señor, hasta aquí he creído que yo me las sé todas, hasta aquí he manejado mi vida a mi manera, hoy quiero rendir mi vida a ti y quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Es posible que sea la primera vez que vas a hacer esa oración, o es posible que tú hayas sido un creyente, y déjame explicar, porque suena como así, ya no lo soy. No, estoy diciendo que te apartaste, es decir, dejaste de caminar y hoy estás dándote cuenta que tu vida cristiana como que no tiene sentido y estás tratando de intentarlo. Quiero orar por ti también, y esa es la primera oración que quiero hacer. Así que allí donde estás, si nunca has hecho a Jesús tu Señor y Salvador y hoy quieres decirle: Señor, quiero conocerte, quiero que me enseñes a pensar como tú estás enseñando en tu reino, o si necesitas regresar y decir: Señor, quiero nuevamente ajustar contigo mi vida, quiero que levantes tu mano aquí donde estás y quiero orar por ti. ¿Alguien aquí? Solo levanta. Dios te bendiga allí. ¿Alguien más aquí? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por su honestidad. Fíjate que Jesús dijo estas palabras: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. ¿Por qué es importante esto? Porque algo en ti se rompe cuando tú das el paso al frente de decir: Señor, reconozco públicamente. Estás quebrando un orgullo y una actitud. Así que quiero que ores conmigo estas palabras y dile allí donde tú estás en voz alta, como dice la palabra. Dile: Señor Jesús, hoy vengo a ti. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón porque he caminado a mi manera. He sido el dueño de mi vida y he menospreciado tu consejo. Hoy te pido perdón y acepto el regalo de la salvación. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por mi salvación. Amén. Ahora, si estás regresando, solamente quiero que le digas: Señor Jesús, perdóname. Te he conocido, pero me he dejado engañar. Pero hoy estoy regresando a ti. Y te doy gracias porque tú enseñaste que el que a ti viene, no le echas fuera. Y si hay algo donde tú sabes que la razón que te apartaste es por un pecado, una situación,
Solo dile allí, tú conoces mi pecado y hoy te pido perdón y solamente quiero recibir a cambio.